Listo, ahí, como verán, se está grabando, ¿no? La sesión. Y vuelvo a repetirles, ¿no? Hoy vamos a hablar de los elementos constitutivos, vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar de la función, vamos a hablar del poder. Qué interesante el poder que tiene el Estado, ¿no? Vamos a hablar también eh, de estos elementos que hacen que prácticamente el Estado pueda administrarse, ¿no? Entonces estamos hablando prácticamente de los órganos, vamos a hablar, ¿ya? Entonces, este tema, ya la anterior vez les he dicho, no va a ser un poco más like estas clases, pero son muy importantes para entender bien al Estado, porque tendríamos que desarrollar prácticamente de qué manera interviene el Estado, ¿no? ¿Cuál es su función del Estado con respecto a su población, ¿no? A otro elemento constitutivo. Tiene que intervenir. ¿Y de qué forma interviene? Interviene económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, ¿no? El gobierno tiene que tener esa capacidad constitutiva que se le otorga, que el Estado le otorga ese permiso para administrar con fuerza. Por eso vamos a hablar del poder, ¿ya? O sea, es una clase muy interesante. Obviamente también está respaldada por algunos videos y ustedes saben bien que cada diapositiva, antes de avanzar, siempre tenemos el apoyo, ¿no? Audiovisual, para que podamos entender mejor lo que estamos viendo en nuestras diapositivas, ¿ya? Entonces, comenzaremos la clase, ¿ya? Llamaré listita. Atentos, por favor, a la lista, jóvenes. Chambi, Chambi, Cuarite, Cuarite, Enríquez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, querido. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Con bastante trabajo, ¿Mucho licenciado. trabajo? Sí, es bastante. Esta temporada, septiembre, octubre, noviembre, es donde hay full trabajo, ¿no? Ya después baja. Noviembre, diciembre ya es más like también, ¿no? Pero esta temporadita, justamente ya casi cesando la gestión, tratan de ser, especialmente en las empresas, ventas y todo, ¿no? Bien, Gregorio, Nelly, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, Buenas noches, licenciado. Nelly, ¿cómo estás? Bien, licenciado, gracias. Me alegro. Chambi, Chambi, Pacheco, Buenas, licenciado, presente. querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, licenciado, bien, gracias. Dale, Quiñones, Milton Felipe, Quispe, Ricardo, Sumi, al Sumi nunca toques, Sumi mamá ni Eddie, Vázquez, Vázquez, Jesús, ¿estás ahí? Presente, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Entonces, así, ¿no? Licenciado, buenas Empezaremos. noches, disculpe. Dime, Disculpe, licenciado, me he inscrito recién. ¿ya? Prende a ver tu Quería que me camarita, queremos pudiera. conocerte, queremos verte. ¿Quién eres? José Chávez. Te vamos a anotar aquí. ¿Tienes Sí, otro apellido? licenciado. Sí, José Miguel Chávez Conde, licenciado. Ya, José, dame un minutito. Dame un minutito, estoy anotando al revés. Aquí es. ¿Dónde estás? Ah, qué bien, José Chávez. Chávez. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Chávez, José. ¿Dónde están nombres? Nombres, José. ¿José qué eres?
José Miguel Chávez Miguel, Conde. listo. Dale, Miguel José, bienvenido. Bienvenido a Muchas gracias, a la materia, a la carrera. Estás en una universidad muy prestigiosa, ¿no? Muy, muy prestigiosa realmente, ¿no? Porque la nomenclatura nos dice así, ¿no? La Universidad de la Armada Boliviana. Realmente es una universidad que está en crecimiento y ya tiene bastante conocimiento. Mucha gente ya la conoce, ¿no? Especialmente algunas veces me preguntan, Lizy, ¿cómo es esa universidad? Hay veces lo confunden con lo de la Naval, ¿no? Esta es la Naval, no, hay que explicarles un poco, ¿no? Pero ya tienen idea, ¿no? Y especialmente eso desde que ha ido la propaganda de que en cierto tiempo se les va a entregar la libreta militar más, ¿no? Hay muchos jovencitos que están interesados en ese aspecto. Todos en realidad, ¿no? Ya, profesión y libreta militar más, bienísimo. Súper, Sí, licenciado. ¿a ver? Así que, Sí, querido licenciado. José, bienvenido. Muchas ¿Ya? gracias, licenciado. Dale. Comenzaremos con la clase, ¿ya? Habíamos dicho que prácticamente hoy día voy a compartirles las diapositivas. Vamos a hablar justamente de estos elementos constitutivos, vamos a hablar, hemos dicho, del poder, vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar del mismo Estado, vamos a ver cómo el Estado interviene, tiene que intervenir, pues, ¿no? ¿Cuál es el fin? Ahí tenemos que llegar a ver cuál es el fin del Estado. Pues el fin del Estado es prácticamente que su población viva bien, ¿no? Que viva bien, que es diferente que viva mejor, ¿no? Vivir bien a vivir mejor es diferente. Vivir mejor es tal vez con algunas comodidades que todos queremos, obviamente no es pecado, no es delito vivir mejor, ¿no? Pero vivir bien tiene una diferencia muy, muy diferente, una nomenclatura muy diferente, porque está hablando justamente el Estado. Si hablamos de nuestro Estado, hablaremos de nuestro Estado, del Estado plurinacional, estaríamos hablando del suma camaña. ¿Sabe? Suma camaña. ¿Qué quiere decir suma camaña? Vivir bien, justamente. Yandereco y demás, ¿no? Entonces hay un montón de nomenclaturas que la Constitución Política del Estado mismo te da, te guía, ¿sí? Vivir bien, ¿no? En armonía con la naturaleza, eso nos dice. ¿No? Vivir bien significa en armonía con la naturaleza, sin depredarla, sin acabarla, sin agotarla, ¿no? Porque tenemos que tener una reserva para las nuevas generaciones que vienen por detrás. Ese es el vivir bien, ¿no? Ahora, vivir mejor, sí, todos queremos vivir mejor. Ahí también interviene el Estado, claro que sí, que interviene el Estado. ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Cómo su población va a vivir mejor? Mejores salarios, educación, medicina, hospitales, ¿no? Entonces interviene. O sea, ¿qué quiere decir? Bienes y servicios. ¿Sí? Bienes y servicios. ¿Qué es un bien? A ver, explico qué es un bien. El bien es prácticamente todo lo que nosotros adquirimos, ¿no ve? Todo lo que es tangible, todo lo que se toca. Mi laptop, la mesa, mi lámpara, mi movilidad. Bueno, no soy muy afecto a las movilidades, soy más afecto a las motos. Mi moto, lo que ustedes han adquirido, por ejemplo, no sé, su casita, su autito, ¿no? Eso es un bien, ¿sí? Los servicios, los servicios son también intangibles. La luz, el agua, ¿no ve? La educación que en este momento ustedes están formándose o están recibiendo de la Universidad de la Armada Boliviana, eso prácticamente son los servicios, ¿no? Son intangibles, ¿no ve? Entonces, en todo eso interviene el Estado. Tiene ese poder coercitivo, tiene ese poder para que las personas, tiene ese poder para que las personas puedan actuar de una manera que no quieren actuar, de la manera que no quieren actuar. ¿Por qué? Porque tiene ese poder coercitivo. Para eso entonces tiene que haber normas, leyes. La ley te obliga a entrar en marcos, en respeto. Para aquellas personas que no quieren respetar prácticamente al Estado, pues hay sanciones. Vamos a ir viendo diapositiva por diapositiva, pero como siempre les doy el pantallazo futurista, ¿no? Hay sanciones, ¿no? Ya hemos visto, primero la cárcel, ¿no? Aquellos que prácticamente pasan, ya, listo, adentro. También hay embargos, ¿no? Para aquellos que no quieren cumplir, digamos, algunas cosas. Impuestos, ¿no? También impuestos. Entonces, en todos, el Estado tiene la intervención en la política económica, en la macroeconómica. Wow, súper, pues la macroeconomía tiene que ver, para que vivamos bien, tiene que intervenir en todos estos aspectos. Por eso el Estado es un monstruo, no es simplemente decir, no, yo voy a ser presidente porque quiero ser candidato.
No, no, tienes que tener conocimiento de qué es el Estado, para qué te sirve el Estado, cuáles son los fines del Estado, ¿no? ¿Cómo interviene el Estado? Entonces, es un monstruo el Estado. En política económica prácticamente tiene dos elementos que vamos a desarrollarlos también en la clase, que prácticamente una es la política monetaria. A ver, un ejemplo, ¿no? Ahorita se me viene a la cabeza política monetaria. Es decir, si en este momento ya estoy yo escuchando que, ¿no? Esta mañana, antes de ayer, creo que escuché, ¿no? De que el gobierno dice no va a devaluar la moneda, va a seguir manteniéndose la moneda estable, ¿no? Porque el Estado está creciendo 4.5, 4.4, algo así. Bienísimo, pues, ¿no? Bienísimo. Eso significa que hay platita en el bolsillo. Y el Estado tiene que mantener eso, ¿no? Porque imagínense si hubiera una devaluación. La devaluación es fatal, fatal para los estados, ¿no? Es pues devastador. Y además es un instrumento muy utilizado por algunos, ¿cómo les puedo decir? Algunos adversarios al gobierno, no a este, no a cualquier gobierno. No hablaremos específicamente de este gobierno, hablaremos de cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque puede haber una inflación, pueden crear una inflación. Entonces, de esa manera al Estado le hacen caer, o sea, al gobierno lo hacen caer, ¿no? Porque ¿quién quiere vivir, a ver, digamos, en inflación? Trabajas, tu dinero no te alcanza, eh, y ganas y tu dinero no puedes, con tu dinero no puedes comprar las necesidades que tienes. Entonces, si hay una inflación, prácticamente ese gobierno es chao, pues, ¿no? El Estado dice, no, no, este gobierno es malo, pues, nos está matando de hambre. Trabajamos de día y de noche y lo que ganamos no alcanza para comprar un pan, ¿no? Entonces, son políticas, estrategias que se usan también para hacerlos caer a los gobiernos. Por eso el gobierno, que es el representante del Estado, interviene en política monetaria. Y un ejemplo que les puedo dar es justamente a ver, cuando se da inflación o cuando hay mucha moneda en el pueblo, en el Estado, cuando hay mucha moneda, lo que hace el Estado es recoger la plata. Es una política monetaria, o sea, que se da cuenta de que cómo se da la inflación, justamente cuando la persona, yo en este caso, digamos, o cualquiera de ustedes, va donde la caserita y quiere comprar, no sé, pues papa, no sé, se me ocurre papa, o arroz, o fideo, ¿no? Vas y te vas a comprar donde la caserita, ¿no? La canasta básica. Entonces vas y le dices, a ver, señora, quiero que me vendas papa. Ya. Eh, ¿Cuánto está? No sé, la verdad no conozco mucho, ¿no? Pero hay para eso también otra política, ¿no? El IPC se dice, IPC, ¿no? Entonces vas y compras la papa, pues le dice a la caserita, vendeme papa. Ya, ¿cuánto? No sé, una roba, media roba, una roba. Y listo. Y te dice, la roba te cuesta 40 bolivianos. Entonces vos pagas pues, calladito. Listo. Tienes platita en el bolsillo. Agarras y pagas. Si la casadita es astuta, ahí se da cuenta de que hay platita en el bolsillo porque no les pedís rebaja. Habitualmente, ¿no? La mamá, en este caso la esposa, va y dice, caserita, déjame pues, pero 39, ¿por qué tan caro, caserita? ¿Por qué es? Así nomás está la papa, ¿no? La esposa siempre tiene, o la mamá siempre tiene ese carácter de pedir una rebajita. Pero cuando vas y pagas y dices 40, sí, 40, dame una roba, 40. Dame una robita más, entonces me llevaré 2 robas, 40, más 40 son 80. Si la caserita es astuta, se da cuenta de que hay plata en el bolsillo y cuando ya le quieres comprar otra cosa, ya le has comprado papa, ahora le vas a comprar zanahorias. Ya, dame una robita de zanahoria más. Si la caserita, como ya sabe que tienes plata, ya no te dice pues, el precio exacto. O sea, te dice lo que costaba por decirte la roba y volveremos a decir 40. Ya te hace subir pues, a 45. Ahí ya te ha hecho inflación. Te das cuenta, 45. La caserita es astuta, todas las caseritas. Ahí se dan cuenta, pues. Se dan cuenta de que hay platita en el bolsillo. Entonces, a raíz de eso nace la inflación. El Estado tiene que intervenir, tiene que cuidar eso. Porque si hay una inflación, prácticamente tu platita que has ganado ya no te alcanza para comprar solamente esa robita, ¿no? Con los 40 bolivianos. Tienes que aumentar 45 pesos más. 5 más ya tienes que ir aumentando. Y lo mismo va pasando con todos los productos. Entonces, por eso hay prácticamente estas políticas y el Estado interviene en eso, una política monetaria. Cuando hay mucha plata en el pueblo, lo que hace es recoger la plata con diferentes cosas, ¿no? Con compra de bonos, por ejemplo, ¿no? Te venden bonos.
Te dicen, no, si tú compras este bono, tu plata va a estar en el Banco Central, ¿no ve? Va a estar depositado ahí, vas a ganar, después te lo vas a recuperar. Entonces, tratan de recuperar ese dinero que está flotando en el aire, cosa de que la población no tenga la capacidad de compra. Entonces, ¿qué es lo que sucede si no tienes la capacidad de compra, por ejemplo? Entonces, demanda, cuando no hay demanda, es no a la inversa, cuando no hay demanda, el producto baja de precio. Cuando no vas a demandar, la casadita dice, no se puede quedar con el producto, ¿no ve? Entonces, ponte a pensar, el huevo te vendía a $1, pero como no tiene que echarse a perder ese huevo porque ahí está su capital, lo remata, pues. Ya, 50 centavitos, ¿no? Te rebaja. Entonces, esas son las estrategias que usa el Estado para manejar justamente estas políticas económicas. Por eso interviene en la economía. Cosa de que haya una estabilidad económica, cosa de que no haya inflación. Si hay inflación, hay devaluación, al revés, ¿no? Es un efecto. O tu plata se devalúa, pues. Lo que comprabas con 40, o lo que te alcanzaba para comprar con 40 bolivianos, tienes que aumentar 5 pesos más, 45. Entonces tu platita ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, es un efecto. En todos esos aspectos, prácticamente el Estado interviene. ¿Ya? ¿Qué más? Por eso tiene que ver con la política económica, tiene que ver, o sea, el fin, vuelvo al fin, ¿no? El fin del Estado es que la gente viva bien, viva también mejor, ¿no? En realidad viva bien, dicen, se dice, ¿no? Que en nuestro contexto del Estado plurinacional, ¿no? Pero ese es el fin del Estado, buscar el bienestar de la comunidad del Estado, de toda la población, ¿no? Y para eso tiene varios instrumentos, como el que les acabo de dar, ¿sí? Es muy importante eso. Por eso les decía, una inflación es fatal y una devaluación peor, mucho peor. Uf, imagínense. Pues en algún momento creo que ya les he comentado, pero siempre voy adelantándoles paso a paso de lo que vamos a llevar. En el caso, por ejemplo, de nuestro amigo Macri, ¿no? En Argentina. Antes de irse, ha devaluado su moneda. Y chao, los ha jodido a sus mismos conciudadanos, ¿no? A los gauchitos. Discúlpeme la vulgaridad. Pero los ha dejado así, ayunados. Una devaluación es fatal. Te estás ganando bien. O sea, con estas devaluaciones mucha gente se hace pobre. Mucha gente puede perder con estas devaluaciones, ¿no? Estás ganando bien. Tengo mi platita, entonces tengo mis ahorritos, tengo 2 casitas, quiero vender una, o tengo una casita, la voy a vender y me voy a comprar otra mejorcita en Santa Cruz. Entonces, ahorita, hoy martes, que estamos pasando clases, ¿no? Martes 14. 14 también. ¿No? Pensando en Cochabamba, ¿no? 14. Vendes tu casita, ¿no? Vendes tu casita, has agarrado, has pagado, bueno, has vendido, has firmado los papeles, has entregado la casita, has recibido la platita y mañana 15 de evaluación. Grave, pues, grave. Primero, has perdido tu casita. Segundo, has perdido tu plata, porque valía tu plata, no sé, pues $20,000, se devalúa a 10,000, a 8,000, 7,000. Por eso una devaluación es grave, fatal. Por eso les digo, estos son instrumentos para hacerlos caer a los gobiernos, ¿no? Por eso dicen, pues, no, de la inflación lo va a hacer caer a este gobierno. Dicen, pues, tratan de que haya inflación, tratan de que las cosas empiecen a crecer, a subir de precio. ¿No ven? Por eso es fatal. O sea, te puedes ser pobre, ¿no? Has perdido tu casita, has perdido tu plata. Entonces, eso es grave. ¿Ya? Ahí está. A ver, con estas explicaciones entraremos a las diapositivas y vamos a ir viendo prácticamente también, vamos a ir viendo todos los videos, ¿no? Tenemos varios videos para ver, son 4 videos. Sugerencia a disposición de ustedes. Seguimos avanzando con las diapositivas y vamos viendo diapositiva y video. O vemos los 4 videos y la próxima, como la anterior vez, le metemos puro ya diapositivas y rápido. Hoy día terminamos de ver los videos y nos descansamos temprano. ¿Qué dice? Lo que ustedes digan. Chicos. Video, licenciado. Dime, Jesús, ¿qué dices? ¿Qué tal la propuesta? Así vemos Puede ser vemos los video 4 y videos. Los de golpe, descansamos. Y la próxima, puro diapositivas. video, licenciado. Ya, dos votos. ¿Qué más? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Video. 3, 4, ya, videos entonces. ¿Listo? Video, licenciado. Ya, listo. Muy bien, querido Jesús.
Luis, perdón. Entonces vamos a hacer, veremos los videitos, bien, vamos a ver los videitos y la próxima, como ya tenemos la explicación ahora que ya les he dado de lo que vamos a ir viendo también los videos de lo que va a estar explicado en los diapositivos, el jueves lo así en una pasada igual, ¿no? Ya, vamos a compartir pantallita. Ahora, ¿dónde estamos los videos? No es una aquí es esto, son las diapositivas, ¿no? A ver, se hecho nuestras diapositivas, vamos a ver cuál es nuestro título. Nuestro título es, supongo, tiene que ser lo que les he dicho, ¿no? Unidad 6, elementos constitutivos del Estado. ¿Ves? Ahí está también con su link. Ya, muy bien, vamos a dejar de compartir esto y vamos a buscar los videos. Aquí. Ya. ¿Dónde están nuestros videitos? Esto vamos a cerrar. Vamos a ver. Esto vamos a minimizar. Esto también. Ajá, aquí está. Aquí está. Listo. Ahora sí. Ya. ¿Me van a confirmar, chicos, si están escuchando y viendo bien ya? De salud, el doctor Jesús Manuel González. Estimado estudiante de salud, el doctor Jesús Manuel González Herrera, a través del siguiente ¿escuchan y video ven bien? hablaremos de las funciones y fines. Chicos, confírmenme, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Ya, listo, vamos a ver entonces. Estimado estudiante de salud, el doctor Jesús Manuel González Herrera, Sí, a través del siguiente video hablaremos de las funciones del Estado. La intención es conocer cuáles son las funciones. Estimado estudiante de salud, el doctor Jesús Manuel González Herrera, a través del siguiente video hablaremos de las funciones y fines del Estado. La intención es conocer cuáles son las funciones y fines del Estado. Las funciones del Estado propiamente es aquellas que están referidas a las actividades precisas que se desarrollan para alcanzar determinados objetivos, expresan la actividad del Estado, las tareas o actividades estatales que se asignan también a los órganos para su cumplimiento. Pero, ¿cuáles son estas funciones del Estado? Son aquellas que están referidas a las que a continuación vamos a detallar: la función normativa, la función administrativa, la función jurisdiccional y la función contralora, de las cuales detallaremos a continuación. Respecto a la función normativa, se ocupa del dictado de las leyes, que son normas jurídicas de alcance general, de cumplimiento obligatorio y dirigido a un número indeterminado o determinable de personas. Es la función principal que realiza el Poder Legislativo. Respecto a la función administrativa, es aquella función del Estado que se ocupa de la satisfacción de los intereses comunitarios impostergables. Es la función más amplia que se utiliza en la esfera estatal y esta función es principal o propia del Poder Ejecutivo. En cuanto a la función jurisdiccional, aquella actividad jurisdiccional continua y completa de la legislativa, mientras que la legislación establece un ordenamiento jurídico, la justicia asegura su conservación y observancia. Esta función se ejerce respecto a actos concretos en los cuales la ley ha sido violada o pretende haber sido violada. Y esta es una función propia del Poder Judicial. Respecto a la función contralora, son acciones de comprobación, de comparación, de supervisión, evaluación y en algunos casos de anulación de actos administrativos o legislativos contrarios a la Constitución o a las leyes. Busca la medida de eficacia, eficiencia y la legalidad en la labor estatal. Y es una función obviamente ejercida por la Contraloría General de la República, así como por la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son estas finalidades del Estado? La finalidad del Estado en realidad es generar el bien común.
el bien común visto como aquellas condiciones sociales que favorecen el desarrollo del hombre, medio social propicio para que éste realice sus potencialidades como persona. Según Ferrero, no es una masa de bienes por repartir, sino es un orden justo, más allá del cual existe para un individuo como un fin último. Para Santo Tomás de Aquino, el bien común es un orden justo para la vida suficiente de una comunidad. Es un bien intermedio para hacer alcanzable el bien individual y familiar. No es una fórmula de gobierno, sino un principio rector, el bien de los hombres que componen a la sociedad. Según Santo Tomás de Aquino, los gobernantes se distinguen por su voluntad de servir de medio para el bien de todo el pueblo, reconociendo que el Estado existe para que pueda realizarse a la plenitud de sus facultades personales. Este bien común además tiene como componentes la seguridad y el bienestar general. Nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 44, establece los siguientes deberes primordiales del Estado, como son defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. En conclusión, la persona está ordenada para el Estado y éste para su perfeccionamiento. El Estado tiende a la seguridad jurídica y a la justicia que el hombre por sí mismo no podría alcanzar. Y la persona es un fin en sí mismo y no puede ser un medio. Estimado estudiante, espero que estas nociones básicas sobre las funciones y fines del Estado sirvan para comprender la función normativa, administrativa, jurisdiccional y de control de un Estado. Por tal motivo, agradezco tu interés en la asignatura. Me despido. Nos vemos en la próxima. Ahí está uno de los videos, ¿no? Justamente nos habla de los fines del Estado, ¿no ve? Todo lo que les estoy hablando ahorita. Vamos a ver otro, ¿ya? Hola, soy Aura Martínez. En esta ocasión vamos a platicar acerca del rol que juega el Estado en la economía. Si bien existen diferentes posturas sobre cuál es el papel óptimo del Estado en los asuntos económicos, todos tenemos la intuición de que debe participar para mantener finanzas públicas sanas. Antes de exponer un argumento específico sobre cuál es el papel del Estado, hay que definir qué es la economía. De acuerdo con Paul Samuelson, ganador del Premio Nobel de Economía, es el estudio sobre cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos. A partir de esta definición, hay que rescatar dos elementos clave: escasez y eficiencia. Por un lado, la escasez se refiere a una situación en que los bienes y servicios son limitados en relación con cuánta gente los quiere, es decir, la demanda. Por lo tanto, podemos deducir que es imposible que todos estemos satisfechos, por ejemplo, con la cantidad de petróleo. Es un recurso muy escaso, cada vez existen mayores dificultades para obtenerlo, sobre todo por parte de los países que no tienen yacimientos petroleros. Por otro lado, en cuanto a la eficiencia, se encuentra vinculada a la optimización de recursos para atender a la mayor cantidad de personas, es decir, lograr más con menos. Los bienes y servicios a los que hago referencia son los que compramos y vendemos en el mercado. Con el mercado no quiero referirme al lugar donde compramos frutas o verduras, sino a un escenario abstracto donde llevamos a cabo transacciones de grandes bienes o servicios o de elementos financieros entre particulares y se asigna un precio determinado. El mercado no siempre es justo y transparente. A veces compradores y vendedores están en situación de desventaja y dan a cabo comportamientos indeseables, que les llamamos fallas de mercado. Entre las fallas de mercado más conocidas se encuentra la ausencia de competencia, que deriva en la conformación de monopolios. Los monopolios suceden cuando un solo proveedor ofrece un bien o servicio, de tal forma que si uno quiere obtener dicho bien o servicio, forzosamente se lo tiene que comprar al que denominamos monopolista. Como no tenemos otra opción, estos monopolistas pueden subir los precios, generándonos importantes pérdidas a nosotros los consumidores. ¿Les viene a la mente algún ejemplo de monopolio? Compártanos sus opiniones y experiencias en los foros.
También podemos encontrar asimetrías de información. La asimetría de información son situaciones en las que el proveedor toma ventaja de los compradores simplemente por poseer mayor información en relación al bien o servicio que provee. Esto genera que capture nuestras ganancias, es decir, obtiene mayor ganancia que si fuera competencia perfecta. Un ejemplo bastante sencillo y muy común, que a todos nos ha pasado, sobre este tipo de falla es cuando vamos al mecánico. Cuando se descompone nuestro automóvil, el mecánico seguramente tiene mucho mayor conocimiento para estimar cuánto cuesta arreglarlo, los insumos, etc. Pero una persona sin las capacidades para ello, como nosotros, no tendrá ni la menor idea de lo que tiene el automóvil y peor aún, cuánto cuesta arreglarlo. Así, el mecánico puede aventajarse de la situación y cobrarnos más de lo que debería. ¿Les resulta familiar esta situación? ¿Alguna vez les ha pasado? Queremos que nos cuenten ejemplos en los foros para conocer sus opiniones. Existen muchos otros tipos y ejemplos de fallas de mercado, pero con estos son suficientes para ilustrar más o menos en qué el Estado puede participar en la economía, a fin de establecer reglas y condiciones que promuevan que estas injusticias no sucedan. El Estado no solamente participa en la regulación de transacciones o entre particulares, en ocasiones el Estado también es proveedor directo de bienes y servicios. Para entender de qué bienes y servicios provee, es importante hacer la distinción entre bienes públicos y bienes privados. Los bienes privados son los que son objeto de las transacciones de compra y venta en el mercado. Los bienes públicos no lo son, ya que tienen dos características que los hacen diferentes de los privados: la no exclusión y la no rivalidad. Para la no exclusión la vamos a entender como la imposibilidad de establecer un sistema de precios donde podamos excluir el uso de individuos que no pagaron. Pensemos en el alumbrado público. Simplemente no podemos evitar, una vez que ponemos el alumbrado, que otros individuos no lo usen si no lo pagan. Por otro lado, la no rivalidad hace referencia al hecho de que el consumo de un bien o servicio por un individuo no limita que otro lo consuma. Un ejemplo puede ser las calles y avenidas. Si yo estoy caminando por una calle o avenida, esto no va a limitar que otras personas puedan hacerlo, ¿o sí? Para proveer los bienes y servicios públicos es importante que el Estado genere recursos de algún lado y a partir de lo que obtiene determine prioridades y estrategias para atenderlas. En este contexto, las finanzas públicas se encargan de estudiar la hacienda pública, es decir, las actividades que el gobierno realiza para captar, administrar y aplicar los recursos financieros del Estado. Asimismo, para tener un panorama completo de la situación del país, es importante considerar aspectos como la producción, el empleo, el consumo y la inversión, los cuales se engloban como parte del concepto de la macroeconomía, una rama particular de la economía. Entre los instrumentos con los que cuenta el gobierno para incidir en la economía se encuentran la política fiscal y la política monetaria. Ambas son importantes ya que con ellas se puede generar determinados efectos en la economía. La política fiscal, por un lado, hace referencia al manejo de los ingresos y egresos del Estado. La política monetaria, por el otro lado, trata de las medidas que toma el Banco de México, el Banco Central, para determinar la cantidad de dinero que se tiene en circulación y los distintos tipos de interés. Ambas son muy importantes ya que interactúan para modificar la tendencia en la economía. Por ejemplo, en la situación de una desaceleración, estancamiento o crisis económica, la combinación, por un lado, de una política fiscal que favorezca la expansión del gasto y o la reducción de impuestos, combinada con la reducción de tasas de interés, estimularán la demanda a fin de contribuir a una posible recuperación económica. Así, los gobiernos deben tomar decisiones muy importantes acerca de qué estrategias utilizar con la finalidad de lograr estabilidad y desarrollo económico. Claro que esto no se puede hacer de manera aislada. Para que una estrategia tenga éxito, debe tomarse en cuenta la participación de los sectores empresariales y de los sectores sociales organizados. Por ahora, hemos llegado al final de esta cápsula sobre la participación del Estado en la economía. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál consideran que debe ser el grado de participación del Estado en la economía? ¿En qué temas sí debe participar y en cuáles no? Los invitamos a que entren a los foros y nos cuenten sus ideas. Para que todos y todas podamos participar, es muy importante respetar el código de conducta. ¿No? El Estado interviene en todo, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Prácticamente el Estado ve y vela justamente el interés de la población para que pueda vivir bien. Tiene que tener estrategias monetarias, fiscales, tiene que proveer servicios, ¿no? Y demás. Entonces tiene sus propias empresas y demás. ¿Ya? Bien, vamos a ver otro videito.
El Estado está organizado y estructurado a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, siendo entre ellos independientes, separados, pero en constante cooperación y complementariedad. Órgano legislativo, compuesto por diputadas, diputados, senadoras y senadores, tiene la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Órgano ejecutivo, compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras o los ministros de Estado. Órgano judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Órgano electoral plurinacional, compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales. En el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores está integrada por 36 representantes, 4 por cada departamento. La Cámara de Diputados está constituida por 130 miembros, elegidos en circunscripciones uninominales, plurinominales y especiales. La reunión de ambas cámaras es presidida por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vicepresidente del Estado. Y ahí está nuestra organización, ¿no? Por eso es el tema, los elementos constitutivos. Es lo que te constituye, es el poder que te da para administrar. Ella está dándonos prácticamente referencia de estos 4 elementos constitutivos que hacen la administración de nuestro Estado. ¿Sí? De nuestro Estado. ¿Ya? Y ahí nos ha dado prácticamente paso a paso cada órgano, su función, cómo funciona. ¿Sí? Bien, vámonos a otro videíto. Ya ingresando en lo que es uno de los componentes de la Constitución, la parte referida a la organización funcional del Estado, tendríamos que decir que funcionalmente nuestro Estado está conformado por el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral, que es este último que se incorporó de acuerdo a nuestra última Constitución. Es importante recordar que la soberanía reside en el pueblo y el ejercicio de esa soberanía está delegada a estos 4 órganos que hacen a la organización funcional del Estado. Todo esto está en nuestra Constitución. Para quienes me siguen con la Constitución, está en la segunda parte. Toda la segunda parte hace referencia a la organización funcional del Estado. De forma más específica, ¿cómo están conformados cada uno de estos órganos que hacen a la organización funcional? En principio tenemos la organización del órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Si me siguen con la Constitución, tendríamos que decir todo cuanto se refiere a la estructura del órgano legislativo, las funciones del órgano legislativo, están dadas a partir del artículo 145 de la Constitución. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el órgano legislativo está conformado por 2 cámaras, es lo que ya conocemos todos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Podemos agarrar la Constitución y entrar en mayor nivel de profundidad. Pero aquí en esencia lo que nos interesa es cuál es el objeto, la naturaleza, la finalidad de este órgano legislativo. Pues en definitiva nos dice dictar leyes, abrogar, derogar, modificar e interpretar las mismas.
ejercer las atribuciones señaladas en la Constitución Política del Estado. En definitiva, el órgano legislativo es el responsable de emitir las disposiciones legales que luego tienen que ser cumplidas por el Estado como tal. Si pasamos a una segunda instancia, diríamos, vamos al órgano ejecutivo. A partir del artículo 165 ustedes pueden observar la conformación del órgano ejecutivo, pero principalmente la finalidad del órgano ejecutivo. Y esta finalidad dice ejecutar y hacer cumplir leyes, expidiendo decretos y órdenes convenientes. La idea es establecer el marco normativo que dé cumplimiento a las disposiciones legales que fueron emitidas por el órgano legislativo. ¿Cómo está conformado ese órgano ejecutivo? Como ustedes pueden advertir en su pantalla, pues está conformado por el presidente del Estado Plurinacional, los ministerios del Estado, los órganos de coordinación, las instituciones y empresas públicas, las instituciones descentralizadas. Luego pasamos al órgano judicial. Y como me siguen con la Constitución, a partir del artículo 178 van a poder ver ustedes la conformación de este órgano judicial, con características bien particulares, y reciencito hemos salido de un proceso de elegir a nuestros tribunales. El órgano judicial está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, está conformado por el Tribunal Agroambiental como una de sus jurisdicciones, está conformado por el Consejo de la Magistratura y finalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuál es la finalidad en esencia del órgano judicial? Pues es el de administrar justicia. Luego, finalmente, dentro de esta descripción de los órganos, tenemos al órgano electoral. A partir del artículo 205 en la Constitución, ustedes van a poder advertir las características de este órgano electoral. Conformado por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados, las mesas de sufragio, los notarios electorales. Pero en definitiva, ¿cuál es la finalidad de este órgano electoral? Preparar, desarrollar, vigilar y controlar los procesos electorales. Entonces, en síntesis, esta diapositiva lo que nos ha mostrado es la conformación de los 4 órganos que hacen a la organización funcional del Estado. En esta primera parte, el expositor hizo una introducción hablando de la estructura y organización del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante sus órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Mencionó algunos de los fines que tiene el Estado como ser: garantizar el bienestar, la seguridad, el desarrollo y la protección, reafirmar y consolidar la unidad del país, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos, etc., garantizar el acceso a la educación, salud y al trabajo, promover y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Y por último menciona las funciones principales de cada uno. El órgano legislativo, donde se dictan, derogan e interpretan las leyes. El órgano ejecutivo tiene como objetivo ejecutar y hacer cumplir las leyes dictadas por el órgano legislativo. El órgano judicial es el que administra justicia. El órgano electoral prepara, desarrolla, vigila y controla los procesos electorales. Y ahí está, ¿no, jóvenes? Los 4 videitos que están preparados, que están justo dentro de nuestras diapositivas. ¿Ya? Entonces, ahí está, pues. Bien, la próxima semana, el jueves, vamos a continuar ya directamente con las diapositivas, ya con la previa explicación que les he dado, y vamos a ir desarrollando paso a paso. También la próxima semana, sí, el próximo martes, ya les voy a repartir los temas, les voy a sortear los temas para que a partir del segundo parcial ustedes ya empiecen o ya tengan el tiempo para, para que de este tiempo tengan ya ustedes para ir investigando y averiguando sus temas. Obviamente yo les voy a dar los textos, los libros base,
contenidos mínimos para que ustedes puedan desarrollar, pero en base a eso tienen que ampliar, ¿ya? Entonces ya estaríamos entrando prácticamente a una etapa de exposiciones que van a hacer ustedes, ¿ya? Entonces, hasta ahí, quedaríamos en eso, ¿ya? Quedaríamos ahí, nos veríamos el día jueves, ¿sí? Prendan sus camaritas, chicos, vamos a sacar la evidencia de que sí se ha pasado clases y para nuestro informe. Querido Richard, ¿cómo estás? Eso, bien. Bien, licenciado. Me alegro verte. Grover, prende tu camarita, por favor. Jesús, también prende tu camarita. Luis, ¿cómo estás? Estás de uniforme, creo, ¿no? Está tu micrófono cerrado. Así. Estoy aquí en el CEO, licenciado. Ah, Mire, sí, eso estoy viendo. Bienísimo. Bien. sí, licenciado, aquí en Charaña. Wow. ¿Qué tal el frío ahí? Debe estar fuerte. Estamos ahorita bajo 4 grados. Mire, estoy bien abrigado. Fatal. Si aquí está haciendo frío, imagínate, bueno, 4 grados bajo cero. Wow. Realmente, eres muy macho. Querido Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, licenciado. Me alegro verte, me alegro verlos a cada uno de ustedes. Bien, vamos a... Ah, miren, tenemos ahí un amiguito que nos está visitando. Diego, ahí está tu mascotita. Vamos a sacarle foto. Ya subí mi gato al hombro, llora mucho. Súper. Vamos a sacarle fotito al más. Listo, mis queridos estudiantes. Nos vemos el día jueves. El día jueves plenamente entramos y directamente a las diapositivas y listo. Acabamos con eso, esta parte de la unidad 6, ¿no? Los elementos constitutivos, el fin. ¿Han visto? Todos los videos nos han explicado del fin del Estado, ¿no? Bien, y además la próxima semana les voy a repartir ya los temas para que cada uno de ustedes vaya desarrollándolos, ¿ya? Listo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Déjenme darles siempre una bendición, que Dios los acompañe y tengan un descanso separador, ¿sí? Muy buenas noches, queridos estudiantes. Licenciado, buenas noches. Chao, querido Jesús. Nos vemos, buenas noches. Chao, Jesucito. Chao, José. Chao, querido. Buenas noches, Chao, licenciado. Chao, querido.